En esta entrega vamos a conversar sobre la compra de commodities con entrega futura, el análisis de uso propio. Muchas veces, para asegurar la provisión de ciertos insumos o materias primas a tiempo, se suscriben contratos de compra con entrega futura. En estos contratos podemos encontrar ciertos componentes como precio fijo, fecha de entrega futura, opción de liquidación en efectivo, que nos presentan un panorama de derivados. Esto no es una simple compra de inventarios y más bien se aproxima a ser considerado como commodities. Es decir, tendríamos la duda de la aplicación 2 o de la NIP 9. Una empresa produce tejidos y compra materias primas, entre ellas el algodón. A menudo celebra contratos de entrega futura. Por ejemplo, compra 10 toneladas de algodón con entrega en 6 meses. El precio suele ser fijo, pero a veces existen cláusulas que si no necesitamos la entrega física, podemos optar por pagar o recibir la diferencia entre el precio acordado y el precio actual del mercado de algodón en efectivo. Normalmente se debería contabilizar como contratos similares a las compras de inventario, pero a veces hay un derivado dentro del contrato si se cumplen 3 condiciones. Primera, no existe inversión inicial. Segunda, el contrato se basa en una variable subyacente que es el precio del algodón. Y tercera, se liquidará en una fecha futura. En este caso, el contrato se convertirá en un derivado de materias primas. Es un contrato a plazo para la compra de algodón. ¿Deberíamos aplicar la NIP 9? La NIP 9 dice en su párrafo 2.5, un contrato para comprar o vender partidas no financieras que se liquide por el importe neto en efectivo o cualquier otro instrumento financiero o mediante intercambio de instrumentos financieros, como si el contrato fuese un instrumento financiero, puede ser designado irrevocablemente como medido al valor razonable con cambio en resultados. Esto significa que sí hay que contabilizar este pedido de algodón como un derivado, porque el contrato decía que el comprador puede liquidar la diferencia entre el precio factado y el precio de mercado en efectivo. En este caso, se debe volver a medir el inventario a su valor razonable a cada fecha de presentación de informes y reconocer el cambio en resultados. Pero afortunadamente, en el párrafo 2.7 de la NIP 9 menciona, dicho contrato no puede haberse celebrado con el objeto de recibir o entregar una partida no financiera de acuerdo con las compras, ventas o necesidades de utilización esperadas por la entidad. La NIP 9 no se aplica a los llamados contratos de uso propio. Pero, ¿cómo deberíamos considerar si el contrato no es para uso propio? Puede suceder y a veces ocurre que el contrato no sea para el uso propio a pesar de que lo califiquemos como tal. Por ello vamos a enumerar algunos ejemplos de tal situación. Si existe la posibilidad de liquidación en efectivo en el contrato y la práctica anterior nos muestra que los contratos a menudo se liquidan en efectivo, esto podría indicar que los contratos no son de uso propio. Si celebrase un contrato de compensación con la misma contraparte, supongamos que tiene un contrato para comprar algodón y firma el contrato para vender algodón con la misma entidad, esto sería una liquidación neta. O también si se toma el efectivo o la entrega de otro artículo e inmediatamente o en poco tiempo lo vende para obtener ganancias. Por lo tanto, no está utilizado para uso propio, sino para obtener ganancias. Todas estas situaciones indican que el contrato no es para uso propio y por lo tanto debe ser contabilizado como un derivado. Vamos a un caso práctico. El 1 de noviembre del 2021, el Peral hizo un pedido para comprar 2 toneladas de algodón en $3,000, con entrega física al 31 de enero del 2002. Se ofrecieron contratos a plazos de algodón similares con entregas al 31 de enero del 2002 al precio del ejercicio de $3,060
al 31 de diciembre del 2021. El precio al contado de algodón es de 1.550 por tonelada el 31 de enero del 2002. ¿Qué pasa en la contabilidad por contratos de uso propio? Si el PERAL evalúa que el contrato es para uso propio, no requiere contabilidad. Al 31 de diciembre del 2021, el 31 de enero del 2022, cuando se toma la entrega y se recibe la factura, el PERAL registrará el siguiente hecho contable. Inventarios de algodón contra proveedores. Pero ¿qué pasa si es una contabilidad con contratos de derivado? Si el PERAL evalúa que el contrato no es para uso propio o simplemente decide contabilizar este contrato a valor razonable con cambios en resultados, entonces el cambio en el valor razonable debe reconocerse en los resultados en la fecha de presentación. Calculemos el valor razonable del derivado de materias primas como la diferencia entre el precio del ejercicio el 31 de diciembre del 2021, 3.060, y el precio del ejercicio acordado, 3.000. La diferencia es 60. Al cierre de diciembre, el cambio en el valor razonable se contabilizará de la siguiente forma. Activos derivados por 60 contra ingreso por valor razonable de derivados, 60. A finales del mes de enero tenemos 3 elementos que debemos considerar. Primero, cambio en el valor razonable de un derivado de materias primas. El cambio en el valor razonable se calcula como una diferencia entre el precio de contado, 3.100, 1.550 por 2, y el valor justo anterior, 3.060. En otras palabras, tenemos 40 de diferencia. El registro contable también sería activos derivados contra valor razonable de derivados. Luego tenemos la entrega física de los inventarios al precio acordado de los 3.000. En este momento me ingresan inventarios contra proveedores por 3.000, pero al mismo tiempo debemos tener la liquidación del derivado. Y en ese momento debemos reconocer un ingreso en inventario de algodón por los 100 y cerramos los activos derivados por 100. ¿Y cómo cubrir el riesgo de los contratos de uso propio? Además existe un tema complementario. A veces la variación de precios obliga a pensar en cubrirlos mediante una compra de futuros, un forward de commodities. En este caso se debe cumplir con los criterios de contabilidad de cobertura y probar la efectividad de la cobertura, algo un poco complejo. Pero también se puede decidir designar el valor del contrato de uso propio a valor razonable con cambio en resultados. En el reconocimiento inicial no es posible hacerlo posteriormente. De esta manera, se cubre contratos similares con derivados y no se aplica la contabilidad de coberturas. Entonces no tendríamos un desajuste contable. En su lugar, se designaría el contrato de uso propio a valor razonable con cambio de resultados que alcanzará la compensación natural automática del contrato de uso propio con la pérdida en el instrumento de cobertura derivado o viceversa, a través de pérdidas y ganancias, pero no del contrato de uso propio. Entonces, si deseamos cubrir el riesgo del precio en los contratos de uso propio, tenemos dos opciones. Primero, aplicar la contabilidad de coberturas, pero en este caso hay un trabajo de análisis adicional. O designar el contrato de uso propio al inicio al valor razonable con cambios de resultados y la compensación o cobertura se alcanzará naturalmente. Ha sido un gusto haber compartido con ustedes un pequeño análisis de las compras realizadas con commodities.